Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Sandra Agostino, yo soy presidenta de SADIO, la Sociedad Argentina de Informática. Les doy la bienvenida a este ciclo de charlas del año 2021. El año pasado hicimos un ciclo similar. En esta oportunidad vamos a abordar una temática que detectamos de interés general, la detectamos en las últimas JAIO, y bueno, está planeado 5 charlas seguidas los días martes. Vamos a hablar sobre aspectos sociales y éticos en la inteligencia artificial. En el día de hoy les presento la primera charla con el honor que tenemos de escuchar a la doctora Elsa Esteves. Elsa es una destacada profesional y además muy amiga, y nos acompaña Luis Vivas como moderador, Luis de la Universidad de Río Negro y también de la Comisión Directiva de SADIO. Así que muy breve mi presentación y los dejo para iniciar con la charla. Adelante. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que están presentes. Para mí también es un gusto, un honor presentarla a Elsa. Elsa, más allá, digamos, de sus logros académicos, es una excelente persona que siempre ha estado dispuesta a trabajar y a colaborar con todo aquel que se lo pide, ¿no? Elsa es la titular de la Cátedra UNESCO de Sociedades del Conocimiento y Gobernanza Digital de la Universidad Nacional del Sur. Es investigadora independiente de CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Ella es una persona con una larga experiencia en temas de gobierno digital. ¿Sí? Antes de todo esto que mencioné, fue oficial senior de programas académicos en la Universidad de las Naciones Unidas, en los institutos que tuvo esta universidad, tanto en Macao como en Portugal. Aparte de eso, es profesora visitante en distintas universidades, ¿sí? Unas en la Universidad Tecnológica de Gdańsk en Polonia, otra en la Universidad de Minho en Portugal y otra en nuestra universidad, la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Sí? Ha sido consultora para distintos gobiernos, dictó cursos de capacitación y organizó eventos sobre gobierno digital en más de 30 países. En su mayoría han sido países en vías de desarrollo. Por último, lo que voy a agregar es que Elsa es doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional del Sur. Bien. La idea es que en esta primera charla del ciclo que organiza la Sociedad Argentina de Informática, ¿sí? Elsa nos pueda contar un poco, nos dé su punto de vista sobre todo, ¿sí? Digamos, analizando las cuestiones éticas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías en los servicios digitales, que tanto han crecido en esta pandemia. ¿Sí? Elsa va a analizar los 7 escenarios, ¿sí? 7 escenarios utilizando los principios ROAM de UNESCO para la gestión de las tecnologías. ¿Sí? Elsa, en su análisis, va a identificar los ejemplos y los beneficios generados por el uso de las tecnologías, también las amenazas relacionadas con el mal uso o el abuso, y los desafíos éticos que tiene relacionado. ¿Sí? Entonces, sobre esta base, Elsa va a formular los principios éticos que guían para guiar el diseño y el desarrollo y el uso de los servicios urbanos digitales, junto con un conjunto de recomendaciones políticas para que las administraciones municipales adopten dichos principios. La dinámica es, Elsa va a dar una charla de aproximadamente 1 hora, y sobre el final yo le voy a hacer llegar las preguntas que ustedes hagan, las pueden hacer a través del chat de YouTube, las vamos a ir juntando, y sobre el final, como les dije, se las voy a ir preguntando a Elsa. Bueno, muchas gracias, Elsa, muchas gracias. Es todo tuyo. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Mi especial agradecimiento a Sandra D'Agostino por la invitación, a Sadio, a Luis por la presentación y a todos ustedes por participar. ¿Sí? Vi los saludos en el chat, así que agradezco a todos ustedes y les abrazo virtualmente desde acá. Déjenme que rápidamente voy a tratar de compartir mi pantalla.
Un minutito. Bueno, a ver, creo que se está viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, como decía Luis, el título de la charla es Infoética en Servicios Digitales Urbanos. Básicamente lo que voy a hablar es primero contarles un poco la motivación, los conceptos que están relacionados, que necesitamos para comprender los problemas que vamos a plantear, la metodología que desarrollamos para llevar adelante esta investigación, 7 escenarios que muestran el uso de nuevas tecnologías para la prestación de servicios urbanos digitales, principios y recomendaciones que fueron formulados en base a este estudio y como parte de la cátedra UNESCO, y finalmente algunas conclusiones, ¿sí? Entonces, comenzando con la motivación, sabemos que las tecnologías digitales están muy arraigadas en todas las actividades que llevamos a diario, tanto en nuestras actividades personales, con nuestros amigos, con nuestras familias, como en las actividades profesionales. Y desempeñan cada vez un papel más importante en todas las actividades diarias, ¿sí? Esto significa que así como nos dan importantes oportunidades, porque particularmente creo que quedó bien demostrado en el tiempo este que nos está tocando vivir de la pandemia, donde nos vimos forzados a suspender nuestras actividades presenciales y recurrimos a las tecnologías y a todo lo que tenía que ver con servicios digitales para poder acceder a las compras en supermercados, para poder interactuar con el gobierno, para poder hacer una consulta médica, inclusive para el tema de educación, ¿sí? Entonces, así como nos dan muchas oportunidades, brindan muchas oportunidades, también presentan importantes desafíos éticos y cada vez con, que cada vez son más importantes, ponen en riesgo mayor cantidad de cuestiones y que no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Algunos de esos desafíos éticos tienen que ver con la violación de la privacidad, por ejemplo, debido a la vigilancia del comportamiento individual, al monitoreo que se puede hacer sobre nuestras actividades, sobre nuestros gustos personales, sobre incluso nuestras opiniones políticas, sin que nosotros estemos conscientes del mismo y basados mucho en un mal uso que se hace de los datos personales o en un abuso de esos datos personales, ¿sí? Este trabajo se realizó, como les decía, como parte de la cátedra UNESCO y tenía como objetivo contribuir con un objetivo del plan estratégico del programa Información para Todos, IFAP, Information for All Program, de UNESCO, y que tiende a concientizar sobre las cuestiones éticas relacionadas con la información. Bien, una vez presentada la motivación, voy a hablar de 4 conceptos mínimamente que necesitamos para entender el resto del contenido. Uno es ética de la información, o como UNESCO llama infoética, que son los servicios urbanos digitales, un concepto de ciudades inteligentes y el concepto de políticas públicas, porque fundamentalmente los principios y recomendaciones que vamos a hacer son parte de recomendaciones de políticas públicas para gobiernos locales, pero también para personal de la academia responsable por programas de educación. Comenzando con la definición de ética. Ética es una disciplina filosófica que estudia fundamentalmente el qué, el cómo, el porqué del comportamiento humano, ¿sí? Trata de conceptualizar y problematizar sobre las distintas formas de vida que llevamos como seres humanos y las diferentes relaciones que existen entre todo lo que tiene que ver con la conducta humana, los aspectos humanos y las cosas, y cómo nos relacionamos con esas cosas, tratando de explicar prácticas que tenemos u operaciones que se suceden por primera vez que no habían sucedido antes en la vida humana. Y lo que trata la ética es justamente de analizarlo desde una distinta perspectiva, es decir, como tomar distancia y desnormalizar. Lo que hoy consideramos que es normal, bueno, tratar de cuestionarnos y decir, bueno, esto no es normal, vamos a tratar de discutir, de reflexionar sobre esta cosa nueva que nos toca vivir, a ver qué podemos aprender de esto, ¿no? Entonces es poner un lente, poner una perspectiva y poder analizar estas situaciones que se van dando de manera novedosa en nuestra sociedad.
Basado en la ética, podemos hablar de ética de la información. Entonces, cuando hablamos de ética de la información, nos estamos ocupando de todas las cuestiones éticas, jurídicas y sociales, del manejo de la información, de la gestión de la información y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y es el concepto que UNESCO llama infoética, ¿sí? Esto está muy relacionado con lo que hoy se conoce como las sociedades del conocimiento, porque para que nuestras sociedades, las sociedades actuales que tenemos, puedan funcionar, puedan desarrollarse, tanto social, cultural o económicamente, necesitan de la libre circulación de la información y el acceso a esta información de manera equitativa, tanto sea a datos, a información o a conocimientos por todos los miembros de la sociedad, ¿sí? Y para que esto suceda se necesitan nuevos principios y nuevas normas. La UNESCO es el organismo internacional dedicado a educación que ha llevado varios esfuerzos en los últimos años para abordar la dimensión ética de las sociedades de la información y el conocimiento. Y en particular, dentro de todo el programa de actividades que tiene UNESCO, el programa IFAC, Information for All Program, Información para Todos, es el programa que promueve los derechos humanos fundamentales para el desarrollo de estas sociedades del conocimiento, que sean inclusivas y también equitativas. Cuando se habla de infoética, entonces hay principios en los cuales se tienen que basar o que se deberían respetar. Y estos principios están basados en 5 derechos, que son el derecho a la libertad de expresión, y cuando hablamos de libertad de expresión estamos hablando de los distintos medios, ya sean medios tradicionales, como puede ser televisión, radio, periódicos, etcétera, como medios digitales, como podría ser un sitio web, redes sociales, etcétera. El acceso universal a la información, para que todas las personas puedan tener acceso a la información, a la educación, el derecho a la privacidad y la participación en la vida cultural. Y estos 5 derechos derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un concepto en el cual hoy vamos a hablar es sobre los servicios urbanos digitales. Si vemos la definición de servicio y servicio en general, como el servicio que puede ser la telefonía móvil o el servicio de cable o el servicio de suscripción a una determinada, por ejemplo, a Netflix, o etcétera, en general es el resultado producido y entregado entre la interacción de un proveedor y un consumidor que trata de satisfacer las necesidades de este último, del consumidor, ¿sí? Cuando hablamos de servicio público, un servicio público, un minutito por favor, quito un inconveniente al setear esto, ahí está. Un servicio público se trata de la prestación de una utilidad, por ejemplo, la electricidad, el agua, etcétera, o un servicio, como podría ser una partida de nacimiento, un documento nacional de identidad, una atención sanitaria, a todos los miembros de una comunidad, o que sea un servicio que es prestado en interés público, ¿sí? Decimos, así como hablamos de un servicio que podría ser entregado por el sector público o por el sector privado, hablamos de un servicio digital cuando el servicio se basa en las tecnologías digitales para poder apoyar esa interacción que hablábamos entre el productor del servicio y el consumidor. Y cuando decimos servicio digital urbano, bueno, es un servicio digital que se provee en el contexto de territorios urbanos, ¿sí? En el caso de servicios digitales urbanos, estos servicios pueden ser prestados por un organismo público, el gobierno municipal, o por una empresa privada. A lo mejor es la empresa que presta el servicio de cámaras que están desplegadas en la ciudad, a lo mejor es una empresa privada que está responsabilizándose del sistema de parquímetros, etc. ¿Sí? Son tanto públicos, o pueden ser tanto públicos como del sector privado. Lo que vemos es que muchos gobiernos están tratando de mantener distintos ecosistemas institucionales formados por múltiples actores, sector privado, academia, ONGs, etcétera, que facilitan el suministro y el consumo y también la intermediación en esta prestación de servicios públicos. Y sí, a nivel local, vemos que muchos gobiernos municipales están promoviendo este desarrollo de servicios digitales urbanos como parte de los esfuerzos del desarrollo de ciudades inteligentes. ¿Qué es una ciudad inteligente? Bueno, es difícil decir cuándo una ciudad es inteligente. Hablemos mejor de una definición que trata de poner al concepto de ciudad inteligente como un proceso. Entonces podemos decir que una ciudad inteligente es un proceso
que se desarrolla en forma continua, es decir, es un proceso que no tiene fin, de alguna manera, y que trata ese proceso de construir distintas capacidades urbanas. Y esas capacidades pueden ser de infraestructura, como por ejemplo conectividad, o como por ejemplo el alumbrado público, etc. O capacidades humanas, como por ejemplo el talento humano, programadores, personas que están dedicadas a distinto tipo de actividades, institucionales, técnicas, etc. Es decir, distinto tipo de capacidades que todas ellas en su conjunto tratan de mejorar la calidad de vida de los residentes, lograr el desarrollo socioeconómico y proteger los recursos naturales, ¿sí? Y todo este proceso de transformación continua, de construcción de estas capacidades, se realiza sobre la base del compromiso y la colaboración de las distintas partes interesadas. Es decir, que hay una gobernanza de las distintas partes interesadas para lograr estos objetivos. Y el concepto de ciudad inteligente está estrechamente vinculado con la posibilidad de lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 11, que requiere lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Bien, y por último el concepto de política pública. La política pública es un conjunto de decisiones que están interrelacionadas porque dependen de muchos factores, que las toman actores políticos, funcionarios de gobierno, representantes de la sociedad, etcétera, sobre la selección de objetivos públicos y que son específicamente los medios que tiene la política pública para poder alcanzar una determinada situación, ¿sí? Las políticas públicas se conciben, se diseñan, se aplican y evalúan mediante un proceso. Si bien este proceso está mostrado acá como una secuencia de pasos, es bastante iterativo y no es que se dé en una secuencia estricta, ¿sí? Se dibuja de esta manera, se grafica de esta manera, simplemente para poder comprenderlo. Donde hay una definición de la agenda, hay una formulación de la política, y a estas se las llama como las etapas previas del ciclo de políticas, donde se abre mucho la participación ciudadana, hasta que se toma una decisión de cuál va a ser la política a implementar, se implementa la política y se evalúa cuáles son los resultados, ¿sí? Bien, con esos conceptos de introducción, déjenme contarles rápidamente cuál fue la metodología que aplicamos para poder presentar estos resultados o obtener estos resultados, que son parte de un trabajo de investigación. Los objetivos básicamente se definieron tres: explorar las cuestiones éticas relacionadas con las tecnologías emergentes en los servicios urbanos digitales, poder identificar y definir principios éticos que ayuden a guiar el diseño, el desarrollo y el uso de estos servicios, y formular recomendaciones de políticas que puedan facilitar la adopción de estos principios por parte de los gobiernos municipales. El trabajo de investigación: primero tuvimos sesiones de visión para definir los escenarios, para pensar en conjunto cuál era el alcance, a qué nos queríamos dedicar, qué tipo de servicios valía la pena explorar, y estas fueron sesiones que realizamos en línea con AGESIC. AGESIC es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Conocimiento del Gobierno de Uruguay, y con quienes nos ayudaron, los expertos de gobierno de AGESIC, a definir los escenarios. Luego hicimos un proceso de recolección de datos con talleres que organizamos con alumnos de grado en la Universidad Nacional del Sur, son esas dos fotos que ven al principio, y también hicimos un taller con alumnos de doctorado de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Informática. Hicimos también entrevistas con expertos internacionales y tratamos de cubrir geográficamente distintas áreas a nivel internacional y con opiniones de distintos expertos. Entrevistamos al profesor Wojciech Celari de Polonia, a la señora Radha Chauhan de India, que fue la responsable de la agenda digital del gobierno de India, al profesor Alan González Estrada de Costa Rica, que es un experto en cuestiones éticas, al profesor Guillermo Simari de Argentina, que es experto en inteligencia artificial, y al profesor Moshe Bardi, que está radicado en Estados Unidos y que es el editor en jefe de la ACM y que está especialmente interesado y dedica sus investigaciones a cuestiones éticas de las tecnologías.
Bien, con la recolección de datos analizamos los datos con el grupo de investigación de la Cátedra UNESCO, hicimos una síntesis de resultados, básicamente 2 resultados, los síntesis de estos principios éticos que les voy a hablar, y la formulación de recomendaciones de políticas. Y después se validaron los resultados emitiendo y circulando el informe con los distintos participantes, los expertos y la UNESCO, ¿sí? que nos entregó también varios comentarios, y todos los comentarios se incorporaron al documento final. Como marco analítico, consideramos los principios ROAM de la UNESCO, ¿sí? Los principios ROAM son principios que se han definido a nivel internacional por la UNESCO para la gestión de todas las nuevas tecnologías. El ROAM es un acrónimo que tiene que ver con las palabras de los 4 principios. El primero es de derechos humanos, la R de Human Rights, que formula respeto a los derechos humanos como la libertad de expresión, la privacidad y la igualdad. La O es de openness o de apertura, que garantiza la apertura del conocimiento, los datos abiertos o la posibilidad de contar con datos abiertos y mercados abiertos y plurales. La A es de acceso, que garantiza el acceso inclusivo en lo que respecta a resultados de investigación, recursos humanos, acceso a datos, el multilingüismo y el hardware. Y la M tiene que ver con la gobernanza de las multiinteresados, multicomprometidos actores, que tiene que ver con promover la gobernanza multipartita en todas estas cuestiones. Bien, entonces, habiéndoles presentado los conceptos y la metodología, les voy a presentar rápidamente los 7 escenarios que estuvimos analizando. El primero tiene que ver con seguimiento y vigilancia con drones, el segundo tiene que ver con vehículos autónomos, el tercero con diagnóstico médico y robótica en atención de adultos mayores, atención y cuidado de adultos mayores, el cuarto con sentencias judiciales automatizadas, el quinto con la recolección de datos de salud que se realizan a través de dispositivos o medios electrónicos, el sexto tiene que ver con perfiles de usuario y personalización que se usa en distintos tipos de aplicaciones comerciales, y por último el séptimo con los asistentes inteligentes que muchas veces utilizamos en el hogar. Entonces, comenzando con el primero, y no me voy a detener en todos los detalles, las transparencias van a quedar a disposición de ustedes. Con todos los escenarios lo que hicimos es primero una descripción, en este caso el seguimiento y vigilancia de drones, estudiamos el uso de drones con cámaras de video para poder vigilar zonas o propiedades dentro de una ciudad, ¿sí? Ejemplos de uso podría ser la vigilancia y control aéreo que se da o en manifestaciones públicas, en actos públicos, etc., control de tráfico, o drones armados y su uso en la vigilancia y el control policial. Los beneficios de este tipo de tecnología es permitir la vigilancia de áreas de espacios públicos y propiedades privadas, facilitar la vigilancia en zonas remotas que sean de difícil acceso mediante los vehículos terrestres o utilizados habitualmente, y también reducir el tráfico de vehículos terrestres mediante el uso de drones, por ejemplo, para distribuir artículos que se compran. En esto Amazon ha sido pionero. Bien, así como analizamos los beneficios, analizamos también las amenazas. Entonces, si yo quisiera proteger mi propiedad y quiero poner un dron las 24 horas que esté arriba de mi propiedad para verificar o para ver qué es lo que está sucediendo en mi casa, estaría a lo mejor captando imágenes de las casas vecinas, y esto estaría violando la privacidad de los individuos. O si yo estoy asistiendo a un evento, a lo mejor no quiero que esa imagen que de mí aparece que estoy asistiendo a ese evento luego se haga pública, por ejemplo. Entonces tiene que ver con violación de la privacidad. También tiene que ver con un uso indebido de los datos recogidos, como por ejemplo ese que les comentaba. Si uno registra que las personas están fuera de su hogar, podrían de manera indebida suceder cuestiones indeseables en sus propiedades, ¿sí? Al momento en que estas personas están fuera del hogar. O recolección de datos personales sin el consentimiento de la persona, o un sesgo en las zonas vigiladas. Ustedes saben que
se ha demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay zonas como un mapa del delito, y hay, cuando uno pone en Google Maps para solicitar un recorrido, el vehículo, el mapa, digamos, le provee un recorrido donde lo manda por determinados caminos más seguros, evitando este tipo de zonas que se consideran inseguras. Y se ha demostrado que hay comercios que han resultado, que han tenido pérdidas, simplemente porque cuando se les dan las instrucciones de cómo circular, evitan circular por esos lugares donde ellos tienen los comercios, ¿sí? Entonces hay todo un tema de sesgo también en las zonas vigiladas. Ese es un ejemplo, por ejemplo, y otra situación sería cuando la policía determina hacer este tipo de vigilancia, pero hace mayor vigilancia en determinados barrios comparados con otros. Bien. Entonces, para cada uno de los escenarios, como este que les describí, se analizaron qué principios o qué desafíos éticos se surgían en relación con la violación o el posible riesgo de no cumplir con alguno de los principios ROA. Entonces, en el caso de seguimiento y vigilancia con drones, los desafíos éticos que se identificaron fueron 5. La violación de la privacidad por grabar los movimientos de una persona sin su consentimiento, y esto tiene que ver con el principio de los derechos humanos. La violación de la privacidad por grabar imágenes de una propiedad privada sin el consentimiento de los residentes, nuevamente con el desafío del principio de derechos humanos. La violación de la privacidad al recoger y conservar datos personales sin el consentimiento del individuo, y lo mismo. Y dos desafíos más que tienen que ver con el uso indebido de los datos recogidos y los riesgos asociados a esta utilización de los datos para fines distintos de los cuales fueron recolectados. Y el tema de lo que expliqué antes, el sesgo en las áreas vigiladas y la toma de decisiones para vigilar con más o menos detalle un área debido a algunos intereses que pueden estar ocultos para la sociedad. Todos ellos tienen que ver con el principio de derechos humanos. El segundo escenario fue el uso de autos autónomos, el uso de vehículos conducidos de manera automática por un sistema de software y no por un ser humano. Hace unos meses vimos el accidente por 2 personas que iban a bordo de un auto Tesla y que chocaron luego de doblar a 120 km por hora. Aparentemente el auto venía sin la persona humana que supuestamente tiene que asistir al momento de una situación conflictiva para el algoritmo, y produjo lamentablemente el fallecimiento de estas 2 personas, ¿sí? Ejemplos de estos vehículos autónomos serían los robotaxis, ¿sí? Taxis que están manejados de manera autónoma, vehículos autónomos controlados por una persona desde el exterior y que es utilizado para misiones humanitarias, por ejemplo, o vehículo de transporte público autónomo. Hemos visto en distintas ciudades en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, subtes, trenes que están directamente sin la conducción de una persona humana, ¿sí? Hay muchos beneficios en el sentido de evitar los accidentes originados por la fatiga del conductor, contribuir a mejorar el orden en el tráfico y permitir la movilidad independiente de personas con discapacidad. Pero sí también hay un montón de desafíos, como por ejemplo decidir sobre la responsabilidad del accidente, decisiones para situaciones imprevistas, restringir las zonas de circulación para estos vehículos, si es correcto, si no es correcto. ¿Qué pasaría con un eventual hackeo del software en el momento que el auto está conduciendo por la ciudad? ¿Cómo se puede asegurar con todos los dispositivos que tiene que tener y sensores que tiene que tener el auto para poder realizar la conducción de manera autónoma, mantener la privacidad del conductor y de los pasajeros? Y también algunos aspectos culturales para la toma de decisiones. Hubo una encuesta muy interesante que hizo el MIT hace un tiempo ya, en el cual daba la situación de que un vehículo autónomo tenía que tomar una decisión de si no tenía otra, se sabía que iba a colisionar con una persona, y tenía la opción de decidir si colisionaba con un adulto mayor o con un bebé. Y se vio que esta encuesta fue respondida por mucha gente, millones de personas en distintas partes del mundo, y se vio que los aspectos culturales hacían que las personas decidieran de manera distinta, porque en países asiáticos, en la cultura oriental, las personas decidieron mayormente proteger al adulto mayor y chocar al bebé.
y en la cultura occidental se preferenciaba salvar la vida del bebé y colisionar al adulto mayor. Entonces este tipo de decisiones que se incorporan en los algoritmos o se entrenan a los algoritmos, están también muy influenciadas por los valores culturales y entonces pueden llegar a traer cuestiones éticas, ¿sí? O podemos presentar cuestiones éticas. Bien. He tenido un problema con el PowerPoint, así que no pasa nada. Déjenme que nuevamente comparta la pantalla y seguimos a partir de aquí. Un minuto, por favor. Esto suele pasar. Son como problemas de la tecnología, ¿no es cierto? Así que un minutito, por favor. Ya seguimos. Bien, entonces. Les estaba contando el tema de los vehículos autónomos, ¿sí? Y ya hablamos de los desafíos. Bien, entonces en este escenario hay 6 desafíos que se presentan, básicamente decidir la responsabilidad de los accidentes causados por los vehículos, y esto tiene que ver con el principio O de apertura y el M de la multigobernanza de los distintos interesados. Garantizar que el algoritmo de conducción tome la decisión correcta cuando un vehículo autónomo se enfrenta a una situación imprevista, y esto tiene que ver con el principio de apertura para saber cómo puede tomar la decisión. Evitar el hackeo o intenciones maliciosas del software en los autos autónomos, y esto tiene que ver con el principio de la gobernanza de multipartita. Garantizar que los diferentes dispositivos electrónicos desplegados en un vehículo protejan la privacidad del conductor y del pasajero y que no registren los datos no autorizados, tiene que ver con el principio de derechos humanos y de gobernanza multipartita. Garantizar la transparencia y ausencia de prejuicios al decidir automáticamente las rutas que va a seguir el auto autónomo, tiene que ver con el principio de apertura y de acceso. Y garantizar el cumplimiento de los diversos principios culturales en los algoritmos de conducción automatizada, y tiene que ver con el principio de apertura. El tercer escenario tiene que ver con el diagnóstico médico y robótica en salud, el uso de inteligencia artificial para automatizar los diagnósticos médicos. Hoy vemos cada vez más y más robots en hospitales, en aplicaciones médicas, etc. Beneficios: obtener un diagnóstico de salud sin tener acceso a un a un médico de manera presencial, tener acceso a información para analizar y diagnosticar. Hoy ya sabemos que, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver con diagnóstico de imágenes médicas es mucho más preciso y tiene más validez que el diagnóstico que puede hacer un ser humano, porque la calidad de visión o de análisis de las imágenes que pueden tener un algoritmo automatizado es muy superior a la condición humana, ¿sí? Por eso se dice que hay una mayor precisión en todo lo que tiene que ver con diagnóstico por imágenes. Las amenazas es la falta de información por parte del paciente, la falta de interacción con los médicos, diagnósticos erróneos. Está bien, nos gusta, o pensamos que es más importante y más veraz, más exacta el diagnóstico que puede hacer un algoritmo, pero los falsos positivos o los falsos negativos, a nadie le gustaría tocarse en ese momento, ¿no? Ser esa persona a la que le dan un diagnóstico erróneo. La responsabilidad de los diagnósticos, el sesgo de la información, cómo se usan los datos médicos que se recolectaron, lo que les decía, la fiabilidad de los diagnósticos, el intercambio de datos que se puede llegar a hacer, etc. Y bueno, y aquí están, no me voy a detener, pero aquí tienen los desafíos éticos con respecto a este escenario. Un cuarto escenario tiene que ver con las sentencias judiciales automatizadas, el uso de técnicas de inteligencia artificial para las decisiones en el sistema judicial. Hay 2 casos típicos, uno que nos toca de cerca, es Prometea, aplicado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aplica inteligencia artificial para hacer los dictámenes que los fiscales luego evalúan como recomendación al juez, ¿sí? Acá no es la decisión automatizada porque
el sistema lo que hace es redactar el dictamen y proponerle al fiscal una resolución, pero es el fiscal el que realmente toma la última decisión. Otro de los ejemplos es Watson. Watson es un sistema de inteligencia artificial que fue desarrollado por IBM y se utiliza en múltiples áreas comerciales, pero en particular se está utilizando por el Tribunal de Menores del Condado de Montgomery en Estados Unidos, y se vio con este sistema, los jueces deciden si la persona que está siendo juzgada va a ir a la cárcel o no. Y realmente la decisión que toma el juez es en base a la decisión del sistema Watson. Y no hay reglas de explicabilidad de este algoritmo. El algoritmo es una caja negra y no se sabe cómo funciona. Y estudios que hubo posteriores al uso de este sistema han demostrado que hay un sesgo y que se han mandado a la cárcel personas con mayor proporción que sean personas de color o afro y latino descendientes. Los beneficios de utilizar este tipo de sistemas en la justicia, bueno, garantizar la cohesión, la coherencia de las decisiones judiciales y la equidad en la aplicación de justicia, mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de las sentencias judiciales, y también liberar a los fiscales, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio Público Fiscal, liberar el tiempo de los fiscales que pueden dedicarse a casos más complejos, ¿sí? Como amenazas, bueno, el poder explicar la decisión que se ha tomado, que la decisión final sea tomada por un algoritmo versus la decisión tomada por un ser humano, como en el caso que les comentaba de Watson, y considerar la evolución que tiene la sociedad con respecto a la aceptación o no aceptación de este tipo de escenarios, ¿sí? 3 desafíos éticos analizamos aquí. Uno es garantizar que los sistemas inteligentes puedan explicar el proceso de toma de decisiones y los criterios que se utilizaron para poder tomarlas, y esto tiene que ver con el principio de apertura. Garantizar que todas las cuestiones especiales, las características y los antecedentes relacionados con un caso judicial, a lo que hace al caso humano, a la persona, el caso de situación de esa persona, hayan sido considerados por el sistema inteligente que aplica la sentencia judicial, y esto tiene que ver con el principio de derechos humanos, y demostrar que el sistema inteligente tiene los mismos tiene en cuenta los mismos hechos más recientes para tomar una decisión y no solo datos antiguos. Porque lo que sucede es que muchas veces estos algoritmos están entrenados con datos antiguos, entonces sirven para sacar estadísticas o para sacar conclusiones en base a cosas pasadas, pero no pueden reflexionar sobre situaciones o hechos que han sucedido recientemente. Otro de los escenarios es la recolección de datos de salud, el uso de todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales que nos ayudan a tener hábitos saludables, mientras están recogiendo permanentemente datos nuestros, como por ejemplo el ritmo cardíaco, peso, cantidad de pasos que damos, etc. Hay un montón de aplicaciones, relojes inteligentes, ¿sí? que están recolectando datos personales, y aplicaciones que podemos instalar en nuestros dispositivos móviles sobre todo, que van recolectando todo este tipo de datos. Los beneficios es notorio porque nos permiten tener acceso a datos relacionados con nuestra salud y poder nosotros mismos evaluar cómo estamos progresando en determinadas cuestiones. Disponer también de datos precisos sobre los hábitos de los usuarios, pero también hay un tema como positivo, el poder sensibilizar a las personas sobre hábitos de medicina preventiva. En cuanto a las amenazas, la privacidad de los datos, calidad de los datos, intercambio de datos. Me acuerdo que en un momento dado, hace unos años cuando estaba en Europa, nos habían reunidos con unas personas que estaban en comisiones de la Unión Europea, se estaba discutiendo si a partir de estos datos, cómo modificar los sistemas de salud para tratar de favorecer aquellas personas que tenían hábitos saludables sobre las que no. Vieron como en el sistema de pólizas de seguro de los autos, que si uno no choca, el seguro es más barato. Bueno, como los gastos médicos son tan onerosos para los gobiernos y para los sistemas de salud privada, entonces se estaba tratando de ver que aquella persona que tenía hábitos saludables o que seguía las indicaciones médicas, entonces pudiera tener un costo menor de la medicina que aquellos que no cumplían con esas parámetros e indicaciones médicas. Fíjense que eso, indudablemente, nosotros estaríamos, y era la cuestión de ese momento, la violación a la privacidad, ¿sí? Y al derecho individual de cada persona a decidir por su cuenta.
Con respecto a estos desafíos de estos escenarios, es garantizar que los datos almacenados se compartan solamente con los actores autorizados y con el consentimiento del dueño de los datos, garantizar la correcta gestión de los datos, es decir, que los datos que se recopilen se almacenen de manera segura y no se utilicen con fines comerciales, etc. Y como ven, básicamente afectan los 4 principios en general, los 4 desafíos o cuestiones éticas que se identificaron. Con respecto a los perfiles de usuario y personalización, es el uso de IA para ofrecer, para tratar de gestionar, identificar perfiles de usuario y luego mostrarles publicidad o información personalizada. Los invito a que abran su Facebook, a aquellas personas que tengan cuenta de Facebook, y si se dan cuenta, la primera anuncio de Facebook es relacionado con un contacto de ustedes, con un amigo con el cual están relacionados, pero el segundo contacto es un anuncio comercial. Y ese anuncio comercial está definido en forma personal para cada uno de nosotros en función de búsquedas que hemos hecho en Internet, comentarios que hemos hecho en Facebook, etc. Y todo eso se ha hecho con datos que nosotros entregamos, que no fuimos conscientes y a lo mejor sin nosotros haber dado nuestro consentimiento en forma explícita, ¿sí? Los beneficios es, bueno, tenemos muy buenos servicios personalizados. Yo me acuerdo una vez que abrí el Facebook cuando vivía en Portugal y me ofrecían una remera que decía, soy de Argentina pero vivo en Portugal. Y les estoy hablando hace 7, 8 años y yo dije, ¿y esto qué es? ¿No? Pero bueno, esa es la personalización que se hace sobre los datos que uno pone en redes sociales. Amenazas, bueno, intereses comerciales ocultos, manipulación del usuario, porque así como nos envían artículos comerciales, de la mismo modo nos estamos relacionando con personas cada vez más, con un círculo de personas cada vez más reducidas, donde lo que se hace es una ecocámara de mensajes, porque cada vez escucho más mensajes de personas que piensan parecido a lo que yo pienso. Y eso es lo que tanto escuchamos hoy en día, la polarización de la sociedad, mucho llevado por este tipo de técnicas o de herramientas en redes sociales, ¿sí? Hay unas cuestiones, desafíos, que no voy a entrar en detalle, los pueden leer luego, también en su relación con los principios ROAM. Y por último, todo el tema de asistencia inteligente en el hogar, el uso de inteligencia artificial en los distintos artefactos, como por ejemplo Roomba, no sé si conocen, esa aspiradora automática que maneja que se mueve por el domicilio, por el hogar, aspirando, y bueno, prácticamente está teniendo información de cómo es mi hogar, de las habitaciones que tengo, dónde están los muebles, etcétera, etcétera. Puede ser un plano perfecto de mi domicilio, ¿sí? Hay controles remotos para poder, por intermedio de dispositivos inteligentes, dar órdenes con reconocimiento de voz para abrir y cerrar ventanas, puertas, apagar y prender la luz, etcétera. Amazon tiene un dispositivo que se conoce como Alexa, que se dedica a este tipo de cosas, y fue escándalo hace unos años, pocos, 1 o 2 años, en Estados Unidos, porque Alexa supuestamente graba las conversaciones una vez que uno dice Alexa, que dice una palabra clave, como Siri, por ejemplo. Pero después se descubrió que estaba grabando permanentemente. La respuesta de Amazon fue que quería perfeccionar el algoritmo de reconocimiento de voz. Y se salió a la luz porque salieron audios de un famoso político en Estados Unidos donde todo el mundo pudo reconocer su voz. Y ahora les pido que pensemos un minuto qué es más terrible que violar la privacidad de un individuo cuando se graban las conversaciones que llevamos adentro de nuestro hogar, que es el lugar más íntimo que podemos llegar a tener como personas, ¿sí? Bien, ahí están los desafíos y cuáles son los principios de ROAM que se vulneran. Bien, luego de estos escenarios, lo que hicimos fue identificar principios, 5 principios: el respeto a la privacidad de las personas, la gestión eficaz de los datos y un uso seguro de los datos recolectados, explicabilidad de las decisiones automatizadas, buenos propósitos y equidad, y un consenso social y cumplimiento de la ley. El respeto a la privacidad del individuo, bueno, es para asegurar que los principios ROAM, que los datos recogidos a través de todo lo que tiene que ver con servicios digitales deben respetar la privacidad, que tanto las instituciones públicas como privadas tienen que solicitar el consentimiento para recolectar datos personales, y que los gobiernos tienen que asegurar que los ciudadanos entienden los procedimientos que se utilizan para recolección de sus datos,
y que las personas tienen derecho a saber qué datos se recogen de ellas, con qué fines y cómo se van a ser utilizados posteriormente. La gestión y uso de datos es que las instituciones tienen que hacer una gestión eficaz de los datos para generar confianza entre los distintos actores sociales, que los datos tienen que ser utilizados únicamente para el fin que fueron recogidos, que si se prevén otros escenarios de uso, la persona o el actor que recolectó los datos debe solicitar el consentimiento de los propietarios de los datos, en este caso de los ciudadanos, que los gobiernos tienen que asegurar que los datos recogidos están bien protegidos, ya sea por ellos mismos o por un tercero. Y en el sector público, bueno, una gestión de datos eficaz exige el cumplimiento de determinados compromisos asumidos por varias partes, y en realidad estamos hablando de una gobernanza de datos, una gobernanza adecuada de datos, y esto tiene que ver con el principio del enfoque multipartito. La explicabilidad, principio tiene que ver con que no haya cajas negras en los sistemas que se utilizan en el sector público, que todas las decisiones puedan ser explicadas, ¿sí? Y tiene que ver con el principio de apertura. El propósito de buenos propósitos y equidad, ¿sí? Que las nuevas tecnologías y los servicios que se prestan por las instituciones públicas o bajo su control, en este caso por las instituciones privadas también, tienen que servir con buenos propósitos y garantizar que no se cause daño a los individuos y a la sociedad en su conjunto. El principio de consenso social, que es fundamental lograr un consenso en la sociedad sobre estos principios éticos en todo lo que tiene que ver con este mundo digital y cómo operamos en este mundo digital. Y lo que tratamos de concientizar es que los gobiernos tienen la responsabilidad de buscar la participación de los ciudadanos para debatir ampliamente estas cuestiones que afectan a la vida y su futuro. No solamente tienen la responsabilidad, sino que están perdiendo la pelea, perdiendo la carrera, porque las empresas del sector privado, particularmente los oligopolios en Internet, están accediendo a todo esto y están haciendo cosas sin que los gobiernos hayan podido reaccionar, y que cuando ellos puedan reaccionar, hay algunas cosas que ya va a ser demasiado tarde. Bien, en función de estos principios también hicimos recomendaciones. Voy a leer los títulos de las recomendaciones, pero nuevamente les digo que está todo el material aquí. Uno es institucionalizar el cumplimiento de los principios éticos en los servicios digitales. Hay algunas acciones que se proponen, como por ejemplo identificar a los actores que tienen que participar en los esfuerzos relacionados con la ética, seleccionar a los representantes de cada tipo de actor, definir una estructura de gobernanza para establecer y supervisar estos principios éticos en función del contexto local, etc. Y también hay indicadores, cómo medir que se están cumpliendo con estas recomendaciones, ¿sí? Como por ejemplo la estructura de gobernanza creada, el número de responsabilidades delegadas a la estructura de gobierno, etc. La segunda recomendación es sensibilizar sobre los datos personales y su uso o mal uso en los servicios digitales, también con acciones e indicadores concretos. La tercera tiene que ver con promover la participación ciudadana en la definición de estos principios éticos, y también se formulan acciones e indicadores. La cuarta es definir estándares y normas. No puede ser que cada institución, ya sea pública en general y las privadas, se sienten a pensar y creen la rueda cada vez, ¿no? Y mucho en particular porque la mayoría de los servicios se prestan a nivel local, y los gobiernos locales, muchos particularmente en nuestro país, no tienen la capacidad de hacer esto. Entonces, que a nivel central se puedan definir estándares, normas para la gestión de datos personales. Y acá está el tema de la función del Chief Data Officer, o el jefe responsable por toda la gestión de datos, que esto comience a ser implementado en los distintos organismos. También tenemos recomendaciones, o hay recomendaciones para los académicos, y vi que en la audiencia había varios, y definir cursos universitarios en distintos niveles de grado y posgrado, que tengan que ver con formación ética para el mundo digital. Y no solamente para aquellos alumnos o futuros profesionales de ciencias informáticas o de ciencias de la computación, sino también en todas las disciplinas, ¿sí? Porque hoy por hoy las tecnologías y los servicios digitales son horizontales a las distintas profesiones. Y la colaboración a nivel internacional. De esto los países no pueden trabajar solo, porque hoy sabemos que Amazon, y hay Amazon por nombrar una, Google, Facebook, son empresas que están globales, y cuando se prohíbe un determinado tipo de actividad la pueden hacer en el otro, y cuando se prohíbe determinado tipo de
procesos o tareas con el uso de los datos o acceso de los datos, es muy fácil copiarla de un país a otro, se tarda nada, nadie lo puede controlar y se hacen en el país de al lado. Entonces es realmente una cuestión de colaboración y sensibilización de todos los actores a nivel internacional. Finalmente, ya concluyo, me excedí un poquito del tiempo, son las conclusiones. Vimos desafíos éticos asociados a los servicios digitales. Hubo 7 escenarios en los cuales intenté explicar los problemas del uso de inteligencia artificial u otro tipo de tecnologías, y cómo eso tenía que ver o violaba principios básicos de derechos humanos promovidos por la UNESCO. Definimos en base a eso principios éticos, principios que deberían preservarse, considerarse al momento de utilizar nuevas tecnologías para el diseño de servicios digitales, y recomendaciones de políticas públicas, ¿sí? Como institucionalizar estos principios éticos, sensibilizar a los ciudadanos, promover la participación ciudadana para la definición de estos principios, definir normas y directrices, dictar cursos universitarios de educación en todo lo que tiene que ver con competencias o temas éticos para el mundo digital, y promover la colaboración internacional. Hay algunas conclusiones, que los datos para este estudio se recogieron en base a cuestiones de instrumentos de política pública, nacionales e internacionales, y a la práctica, pero no en base a una literatura científica, que adoptamos el marco ROAM de la UNESCO, pero podríamos ampliarlo con otros marcos, que no hicimos un análisis formal para identificar y comparar los escenarios, ¿sí? Que hicimos un número limitado de entrevistas, 5 en particular, y que tuvimos una validación limitada por grupos de estudiantes aquí en Argentina. Como trabajo futuro, que invito a aquellos que estén interesados en la temática, realizar un estudio sistemático de más escenarios, convertir estas recomendaciones políticas de alto nivel en directrices prácticas realmente, definir el alcance en materia de ética de la información para futuros responsables de datos. Se ve más y más a nivel internacional que este rol del Chief Data Officer está teniendo suma relevancia, tanto en organismos públicos como en privados, pero especialmente hago énfasis en la necesidad de tener este rol en las instituciones públicas, y realizar luego un estudio comparativo de estas prácticas nacionales en materia de gestión de datos, en gestión de ética de datos, ¿sí? Bueno, les pido disculpas, había mucho material, así que creo que me excedí unos minutos, pero quedo dispuesta a responder las preguntas que tengan. Hola, bueno, no, todo muy bien. Al contrario, creo que podrías hablar mucho tiempo más, ¿no? Mucho rato. Mucho. Así es. Bueno, bárbaro. Yo tengo algunas preguntas, ¿sí? ¿Bien? Y antes que nada le voy a saludar a Lía Molinari, que es una de las que pregunta. Sí, está bien, que también saludó por el chat. Sí, Lía, ¿qué tal? Un gusto saber que estás del otro lado. Bueno, Lía pregunta, ¿cómo se plantea la responsabilidad ante una situación provocada por un vehículo autónomo? Bueno, cada país tiene su propia legislación, y ahí es un poco lo que estábamos hablando en esta charla, la necesidad de definir estas cuestiones éticas, porque una vez que la ética está definida, luego eso da origen a marcos legales, ¿sí? En este momento hay una gran discusión en Estados Unidos con el último accidente que hubo de Tesla, donde murieron estas 2 personas. La empresa está tratando de deslindar responsabilidades, diciendo que ellos sugerían que hubiera, no sugería, requerían que hubiera siempre una persona al volante. Aparentemente estas 2 personas, ninguna estaba al volante, pero bueno, todavía falta mucha legislación al respecto, Lía. No tengo una respuesta directa para tu pregunta, porque depende de la situación, depende del marco legal de cada país. Bien, bien, acá hay otra pregunta, ¿sí? ¿Está bien? Preguntan, ¿los organismos públicos deberían tener un área específica de tratamiento y ética de los datos? Sí, sí. Los organismos públicos en todos los niveles, ¿sí? Comenzando desde la administración central. Así como tenemos un Chief Information Officer, un jefe, un responsable de tecnología, también se necesita un jefe, un responsable de datos. Y a partir de ahí, esa responsabilidad en el manejo de datos tendría bajo su órbita no solamente cómo se almacenan los datos, cómo se recolectan los datos, cómo se comparten los datos, criterios de apertura de datos, etc. Sí. Bien. Tengo otra pregunta más, ¿sí? Perdón, Luis, sí.
en muchos países ya está esa figura. Ya está, ¿sí? Perdón, no, pensé que... El Data Officer. Ok, bien. A ver, me están haciendo la pregunta por el... Bueno, acá tengo preguntas por varios lados. Voy a seguir con el chat de YouTube. ¿Sí? Rosana Costaguta dice que cree que el uso de vehículos autónomos y drones como armas de destrucción en contextos militares es muy peligroso. ¿Sabe qué pasos se está dando UNESCO respecto a esta situación? Sí. Gracias Rosana por la pregunta, porque es muy relevante, porque hasta ahora siempre se había utilizado, hasta hace pocos años, se había utilizado la tecnología siempre con propósitos defensivos. Y ahora recientemente se está pensando y se está implementando tecnología con propósitos destructivos, ¿sí? La UNESCO está llamando a todos los países miembros y se están trabajando con distintos grupos de trabajo. Argentina tiene un grupo de trabajo en cuestiones éticas para el uso de la inteligencia artificial. Y fíjense Bien. que eso está alineado totalmente con este principio de la gobernanza multi de interesados, ¿sí? Es un problema de todos, es un problema que no podemos decir que sea ni del gobierno ni del sector privado, es un problema de toda la sociedad, que por supuesto los gobiernos tienen la responsabilidad de definir las pautas, ¿no? Y los marcos legales y regulatorios. Bien. Pablo Argañarás pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones que deberíamos dar, entiendo Pablo es docente, que deberíamos dar a nuestros estudiantes de computación acerca de los cuidados que deben tener en el uso de sus datos en la web? Pablo, hay un montón para hablar acá. Más que decirte las recomendaciones a los alumnos, es las recomendaciones a todos los docentes, a todos los departamentos de informática, de ciencias de la computación, en empezar a hablar de seguridad de la información, en empezar a hablar de cuestiones éticas de la información, pero no solamente a nuestros alumnos, a alumnos de otras facultades, de otros departamentos en nuestras universidades y a lo que estamos haciendo en nuestras propias universidades con la parte administrativa, ¿sí? De los datos de nuestros alumnos. Bien. Gustavo Agüero, ¿sí? Pregunta, ¿sí? ¿El rol del Chief Data Officer está surgiendo de manera espontánea o surge como una moderación de la inteligencia artificial, si como moderador entiendo, de manera estandarizada? El Chief Data Officer, hace muchos años que se habla de esto y en gobierno digital surge por el tema de la necesidad de interoperabilidad y de intercambio de datos y compartir datos. Porque cuando empiezan a surgir las plataformas de interoperabilidad, empiezan las reacciones y la resistencia al cambio de las distintas entidades que si yo te doy el dato, vos que me das a cambio, y se trataba de una cultura del comercio de datos en lugar de una cultura de compartir el dato en las instituciones públicas para mejorar los servicios públicos que se entregaban. Entonces, cuando empiezan todas estas cuestiones de interoperabilidad, de que se hacían arreglos ad hoc entre entidades, yo te doy este dato, vos me das este dato, bueno, surge la necesidad de hacerlo esto de manera sistematizada e institucionalizada y empiezan tímidamente a aparecer los Chief Data Officers. Tiene mucha mayor relevancia con el tema de gobierno abierto, cuando surge todo el tema en el 2008 y el paradigma de gobierno abierto, la alianza de gobierno abierto y las instituciones públicas los fuerzan a abrir datos y entonces para poder decidir qué datos se abren, qué tipo de datos, a quién se abren, etcétera, toma un poco más de peso el Chief Data Officer y ahora con todo lo que es uso de inteligencia artificial, aplicación de inteligencia artificial, etcétera, se ve más reforzada la necesidad. Bien, a ver, acá tengo una consulta, ¿sí? Que la hace Luis Únique. Dice que a él le llama la atención que como beneficio en la parte judicial hayas dicho la palabra equidad. Dice, luego de ver si todo el tema de sesgo que hay en los algoritmos, y que vos también mencionaste, él pide, digamos, si se lo podés aclarar un poquito más. Porque muchas veces la equidad es, si la decisión la toma una máquina, va a asegurarse, supuestamente, si no hay sesgo, si podemos eliminar el tema de sesgo, que no aplique la discrecionalidad que puede aplicar un funcionario público.
¿sí? Entonces de eso se trata, de la equidad en las decisiones, que sean las mismas decisiones si están tomadas las mismas condiciones. También un tema de equidad tiene que ver con el tiempo en que la justicia se expide, ¿no? A veces es más rápido para unos que para otros. Entonces, si tenemos un algoritmo que lo está tratando en forma automática, entonces también podemos llegar a hablar de que hay mayor equidad en el acceso a justicia. Bien. Rosana Costaguta pregunta, ¿no? ¿Se está creando en Argentina alguna reglamentación nacional sobre el uso de los datos privados en la web, como existe desde hace tiempo en Europa y otros países? No, no tengo información, Rosana, discúlpame, pero no sé. No sé. Habría que hablar con un experto en gobierno en este caso. No lo conozco. En Europa hay el GDPR, el General Data Protection Regulation, la regulación general de la protección de datos personales es muy fuerte, a tal punto que, por ejemplo, nosotros estamos ejecutando un proyecto Erasmus Plus financiado por la Unión Europea, y, por ejemplo, hemos invitado a talleres a participantes y luego nos hemos visto en la obligación de mandar mails a las personas informándoles que los datos de ellos personales que hemos recolectado van a ser descartados luego y no se utilizarán para... Es decir, tenemos que cumplir con determinados reglamentos que son parte de esta GDPR de la Unión Europea, que es muy fuerte, sí. Bien, siguen las preguntas, Elsa, ¿no? No Bueno, va a ser fácil que te... no hay problema. Esta pregunta la hace Herminia Beatriz Parra y pregunta si desde UNESCO se ha definido específicamente algún rol o responsabilidad de las universidades en la formación de los futuros profesionales en cuanto al tema de la ética en las TICs. No, pero hay mucha información al respecto y lo que promueve UNESCO es la incorporación de estos temas en la currícula de las distintas carreras. La cátedra UNESCO que estoy dirigiendo fundamentalmente promueve la inclusión de estos temas, tanto sea como materias selectivas, como temarios en distintas materias, como materias de posgrado, etcétera, para poder crear conciencia y capacidades, en capacidades humanas por estos temas. Bien. Seguimos. Me gusta la pregunta que va a venir ahora, tiene un poquito de picante. La hace Griselda Guarnieri, dice, desligar un tema tan importante como la justicia en manos de un algoritmo, ¿no es desresponsabilizar a quienes les compete tomar decisiones? ¿Realmente un algoritmo es transparente? Bueno, déjame que quiero responder. Hay distintos tipos de algoritmos. Griselda, muchas gracias por la pregunta porque es sumamente interesante. Hay distintos tipos de algoritmos. Hay algoritmos que están basados en reglas de decisión y las reglas son fácilmente legibles y pueden ser explicables, ¿está bien? Hay algoritmos que están basados en machine learning y realmente no podemos justificar. Puedo sí tener, y ahí se habla de explicabilidad, en el cual yo lo que puedo poner es todos los datos o los conjuntos de datos que se utilizaron para entrenar al algoritmo, ¿está bien? Lo que se ve es que no se debería delegar la decisión, la última decisión, a un algoritmo, que siempre tiene que haber una intervención humana. ¿Sí? Es en la justicia como en tantas otras cosas, como por ejemplo, lo estuvimos hablando a raíz de otra investigación que estamos haciendo con representantes de EULISA. EULISA es de la Unión Europea, Large Information Systems Authority, la autoridad responsable por los grandes sistemas de información que tienen a cargo todo el tema de... ahora no me voy a acordar el nombre, del sistema de visas para entrar a la zona Schengen, que tiene que ver con la identificación de personas en el control inmigratorio, y que lo que nos decían es, ellos están utilizando distintos tipos de identificación, desde identificación por la cámara, por las personas, información en base a textos, a registros de las personas, pero ellos emiten como una especie de semáforo al oficial de inmigraciones y en última instancia es el oficial de inmigraciones el que va a decidir.
¿Se entiende? Es decir, siempre se está tratando de asistir a la toma de decisiones, pero que sea, últimamente una persona la que toma la decisión efectiva. Y déjame, termino una cosita. En el caso de Prometea, como les conté, Prometea realiza el dictamen del fiscal como propuesta para el fiscal, y es el fiscal el que tiene la capacidad de leerlo y decidir aprobarlo, aceptarlo o cambiarle lo que él entienda que tiene que cambiar. Y es un tema importante que hace más eficiente la justicia. Prometea fue adoptado por la Corte Constitucional de Colombia. En Colombia hay un sistema de tutelas. La tutela sería cuando un ciudadano se le viola el derecho, tiene la posibilidad de presentar una tutela, sería una apelación a la Corte Constitucional para que se le puedan devolver sus derechos, como por ejemplo que se le niegue un servicio de salud. Hay miles y miles de tutelas presentadas por día, y se utilizó este sistema de Prometea, por supuesto adaptada, para poder identificar las tutelas presentadas con respecto a salud, porque había meses de demora en poder responder, y te imaginas que una respuesta para prestar un servicio de salud que tarde meses, realmente es absolutamente ineficiente. Y entonces lo que se vio es que el uso de estos algoritmos acelera y mejora terriblemente la eficiencia. De días se pasa a horas o a minutos. Hablé Bueno, mucho. bien. Perdón. Creo que esta ya fue la última pregunta, ¿sí? Está. Muy buenas preguntas, ¿eh? La verdad que sí, muy buenas preguntas, muy buenas, muy interesantes, y da para mucha charla este tema. Así es. Bueno, creo que esto ha llegado a su fin, ¿sí? Agradezco mucho, agradezco Luis tu moderación, a Sadio nuevamente por la invitación y a todos los participantes por estar y por las preguntas. Pero creo que hay algo más, algún mensaje, ¿no? No, están diciendo que todos agradecen la charla y dicen que la exposición fue excelente, ¿sí? Gracias. Así que para mí también es un gusto, Elsa, que estés y vernos y poder seguir haciendo cosas juntos. Yo igual que también estar ahí con Sandra, ¿cómo es? Que la profesión nos trajo a todos este camino conjunto, ¿sí? La verdad que es un gusto estar acá. Bueno, la dejamos a Sandra. Elsa, te mando un beso, gracias por todo. Seguimos en contacto. Gracias a todos los que participaron. La dejamos con la señora presidenta de SADIO, ¿sí? Bueno, gracias, Elsa, excelente la charla, la exposición, y yo tenía un montón de preguntas para hacer, pero no podía porque había muchas también en YouTube. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos este desafío. Para los que no saben, yo además de presidenta de SADIO, soy subsecretaria de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires, y justamente tenemos este desafío de crear la oficina. Estamos con Lía Molinari, que está ahí conectada, y estábamos chateando mientras vos exponías, porque todo lo que hablaste está vinculado, bueno, a todas las provincias. En el caso nuestro, la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, así que un lujo haberte escuchado. Nos encantó, muy bueno. Y bueno, y para cerrar esta primera charla, yo quería invitar a todos y a todas a participar en las próximas JAIO. Como todos saben, bueno, este año tenemos las 50 JAIO, es un número muy importante haber llegado hasta acá. Este año son también virtuales, ¿no? Por la realidad que nos está tocando, del 18 al 29 de octubre, y tenemos, yo todavía no terminé el trabajo, tenemos tiempo hasta el 22 de junio para presentar trabajos en todos los simposios, así que pueden consultar en la página web de las 50 JAIO. Y también invitarlos a participar en los cursos que estamos brindando desde SADIO en la plataforma virtual. La verdad que fueron un éxito los cursos, porque son un éxito porque mucha gente que hace un curso y después sigue haciendo otros, se van interesando. Es una plataforma virtual que inauguramos el año pasado, en realidad en las JAIOs de Salta. Ahí fue cuando fue presentado, ¿no? En el 2019. Bueno, cuando empezó toda esta situación actual, para nosotros fue una herramienta fundamental, y estamos dando cursos
que son muy interesantes. Así que invitarlas a participar. Y por último, para cerrar esta primera charla, los voy a invitar a que vamos a poner ahora en pantalla una encuesta para ir mejorando cada vez más este ciclo de charlas que estamos brindando desde Sadio, que entendemos que es un canal para, bueno, para los socios, para los que no son socios, que estén más allegados también a nosotros, y poder difundir todas estas temáticas que en muchos lados no están, ¿no? Sadio es un lugar muy profesional y académico que intenta cubrir espacios que en muchos lugares por ahí no es tan fácil de encontrar. Así que bueno, ahora vamos a compartir la encuesta y el martes que viene seguimos con la segunda charla. Muchas gracias.